Hola, buenas. En primer lugar, queríamos agradecer la oportunidad de presentar esta comunicación que se basa en los resultados de una investigación sobre los movimientos ultra en el fútbol, en concreto en España, realizada por Diego Parados Nieto, Noé Fernández Villa, Bruno Pombo Gacio y por mí mismo. Partimos de la idea del cuerpo como una instancia de construcción social fluida últimamente, en el sentido de que va cambiando y que se está basando en gran parte en un elemento importante de socialización dentro de las sociedades contemporáneas, como es el fenómeno del deporte. Esto afecta a muchas dinámicas y en concreto los cambios han empezado a producir, en concreto en lo que es el ámbito del fútbol, a partir de los años 60, en el que muchos jóvenes, las únicas posibilidades de acudir a este tipo de deporte era en las zonas del fondo de los estadios, lo que hoy se conoce como los fondos. Todo esto genera identidad a partir de la idea de capital corporal, como la define Pierre Bourdieu. Si damos un paso hacia adelante, en los años 70-80 podríamos diferenciar dos modelos de interpretación de lo que es el fútbol. En los años surge el modelo inglés, caracterizado por la cohesión de grupos masculinos de jóvenes ligados al territorio y que evidentemente apoyan al equipo. Por otro lado, tendríamos el modelo italiano, podríamos decir que es de carácter interclasista y con un enfoque más militante de carácter más ideologizado. A partir de aquí, este nuevo modelo fusiona estos dos elementos y se empieza a expandir fuertemente a partir de los años 90-2000 del siglo pasado, con lo cual tenemos la adopción de la polaridad amigo-enemigo. Esto, evidentemente, basado en una subcultura, genera grupos muy asentados y muy cerrados. Un fuerte uso del elemento territorial, la búsqueda del estatus a partir de la preferencia y la pertenencia a este tipo de grupos, un determinado picolaje cultural de estilos y la asunción de valores masculinos heteropatriarcales a partir de una masculinidad tóxica, pero que asienta y hace que sean muy rígidos los cambios en relación al funcionamiento y la ligación a actitudes de carácter violento y la falta de elementos para poder gestionar de otra manera las relaciones y los conflictos con el otro. Por otro lado, se da un rechazo de cualquier forma de control social vinculado a la policía o cualquier tipo de cambio informal. Por otro lado, si nos centramos ya en España, tenemos que este fenómeno surge a partir de la década que iría de los años 75 a 85, con un fuerte aumento de lo que es la violencia en el fútbol. Los grupos ultras nacen como movimientos espontáneos. eh, en gran parte hacen uso de una revista bastante importante dentro de este mundo, como es la revista Ultra. Todo esto hace que en 1990 el gobierno se decida a crear la Comisión Antiviolencia para intentar corregir algunas de las dinámicas que se venían dando. Si hacemos un recorrido dentro de lo que son los grupos ultras en España, podemos hacer un resumen en el que obtenemos que existirían 52 grupos ultra con una media de pertenencia a lo que es a nivel de seguidores en la red social X de 6.462. Se caracterizarían este tipo de grupos por el uso de la violencia legitimada, por este binomio de amigo-enemigo. Si no perteneces a mi grupo, estoy legitimado para ejercer la violencia. Los grupos muestran una organización interna de carácter jerárquico, ligada muchas veces a lo militar a partir de la reducción del movimiento skinhead dentro de este tipo de grupos. Adquieren un carácter identitario organizado en parte a través del cuerpo, como veníamos diciendo, y hacen uso de la política de grupos en el sentido de esa identificación a nivel ideológico. El movimiento skinhead aporta un tinte más caótico, la militarización, tanto a nivel de símbolos, ropa y otra serie de elementos, la normalización del uso de las armas y la violencia como agresión. La investigación que presentamos es una investigación cuantitativa hecha a través de encuestas aplicando el instrumento BCI 10
y en la que sondeamos una serie de factores de personalidad como son la apertura, la responsabilidad, la extraversión, la movilidad y el neuroticismo. Se le pasó a 28 personas que son ultras y que llevan un mínimo de un año participando dentro de este tipo de grupos para permitir que se asienten los resultados. Dentro de la distribución de los encuestados tendríamos que la mayoría son de entre 18 y 34 años, de estudios universitarios, que acuden de manera más o menos habitual a los partidos. eh, Presenta un alto grado de identificación con el equipo, un 9,75 de promedio sobre 10. En un 96% son miembros del propio equipo, el 36% han sido sancionados, el 86% han presenciado cargas policiales, el 75% han presenciado peleas entre aficionados y el 96% han presenciado el uso de bengalas, bombas de humo o demás material pirotécnico. Se hace una regresión en la que concluimos que se puede explicar el 46% de las variables en función de los resultados. Si recorremos uno a uno los rasgos que presentamos, en concreto la extraversión presenta unos valores no muy altos, de entre 2,5 y 3,5, con una media de 3,23. Esto explicaría un nivel moderado de sociabilidad y dinamismo, lo que viene bien en relación a las actividades grupales que hacen este tipo de elementos y explicarían en parte la cohesión interna del propio grupo. En relación a la amabilidad, se da una alta variabilidad de puntuaciones que oscilarían entre 1,5, una puntuación baja, y un 5, la máxima, situándose una media en el 3,6. Este tipo de elementos, de rasgos de personalidad, explicarían que se fusionan hacia adentro las personas en sus relaciones, en sus comunicaciones, en las transacciones que meten entre ellos, pero estaría explicada a partir de esta dinámica de yo contra el otro. En relación a la escrupulosidad, tenemos unos valores altos y concentrados entre 3 y 5 y una media de 4,54. Esto explicaría una intolerancia hacia la desorganización, incumplimiento de normas. Determinados grupos de este tipo últimamente están adquiriendo rasgos militares y muestran una fuerte jerarquía, lo cual explica que hay que dejar fuera lo que es el sentido crítico y funcionar de manera homogénea sin generar conflictos que se proyectan hacia el exterior, con lo cual tenemos personas que se vuelven rigurosos y comprometidos. Si pasamos al neuroticismo, un rasgo de personalidad que, por otro lado, muchas veces se utiliza para explicar la criminalidad, variaría entre 1 y 4 con una media de 2,11. Este rasgo permite la aparición de la estabilidad emocional. Esto, dentro de este tipo de elementos, de grupos, funcionaría como una característica adaptativa que permitiría el funcionamiento de estos grupos que no generen eh, determinados elementos de alteración en momentos críticos, en momentos de mucho estrés, dado el funcionamiento y el tipo de actividades que suelen llevar a cabo, con lo cual podríamos hablar de una determinada resiliencia emocional, entendida siempre dentro de este tipo de contextos y de este tipo de situaciones. Finalmente, la apertura de experiencia alcanzaría valores de entre 2 y 5 con una media de 3,63 y que permitiría explorar ideas y enfoques nuevos que no se diesen con anterioridad. Podríamos concluir, pues, que los resultados muestran un perfil de personalidad con niveles moderados de extroversión, amabilidad y apertura a la experiencia, una alta escrupulosidad y un bajo nivel de neuroticismo. Este perfil refleja individuos emocionalmente estables, organizados y responsables, con una fuerte capacidad para trabajar en grupo y adaptarse a dinámicas colectivas con las que definen los hinchas ultras. La combinación de estos rasgos sería clave para explicar su compromiso, cohesión interna y la resiliencia emocional en contextos exigentes y a menudo tensos con el entorno futbolístico. Sencillamente,
dar las gracias por haberse interesado por esta comunicación. Ahí pueden ver la bibliografía utilizada y quedamos a su disposición para cualquier duda, comentario que quieran hacer a lo largo del Congreso. Muchísimas gracias.